Como es visible, este código inicia con una clase Edge. Esta clase lo único que hace es definir tres variables. La primera, que es un nodo de origen, la segunda es el nodo de destino y la tercera, que es el coste de las aristas entre cada uno. Y luego estos son devueltos. Esto lo que es la unión fin. Esta define un padre y un rango dentro del sistema. Una vez definidos ambos, cada nodo inicializa siendo su propio padre para proceder a buscar cuál es el que antecede a cada uno, y mediante una comparación de rango o de la forma en la que llegaron, la posición, estas me empezará a buscar cómo va a asignar a cada uno y una vez asignados, esto ya no es necesario de repetirse, pues gracias a que este es un método recursivo, simplemente se sobrescribe y la próxima vez que vuelvas a llamarlo ya estará predefinido, haciendo más fácil el trabajo. Lo que queremos es unir componentes conectadas por las aristas más baratas posibles hasta que todo el grafo quede en un solo componente. Para hacer eso eficientemente usamos la estructura llamada unión. Esta sirve para saber a qué componente pertenece cada vértice o unir dos componentes distintas cuando se elige una arista que conecta sus vértices. En la parte del código in_xroot y in_yroot busca las raíces o representantes de los conjuntos donde están x y y. En la parte if xroot es igual a yroot y retorna. Esto es si ambos vértices ya están en el mismo conjunto, no se hace nada y sigue el código. Después desde el if hasta el else, cada conjunto tiene un rango. El conjunto más pequeño se le une al conjunto más grande para mantener los árboles balanceados y así la búsqueda sea más rápida. Y si ambos tienen la misma altura, se elige uno como padre y se incrementa su rango para que esté balanceado y el otro sea su hijo. Esto es lo que es la clase Borubka. Con esta lo que buscamos es definir lo que necesitaremos para manejar lo que es el algoritmo. Y estos son el vertex, que lo que buscamos es almacenar el número total de nodos que tenemos en el grafo. Edge, que es una lista donde buscamos guardar todas las aristas que estaremos necesitando en el grafo. Y el total weight, que es el peso total del árbol mínimo después de haber buscado todo. También tenemos la lista de aristas, pero únicamente vamos a contabilizar lo que es el mínimo que vamos a ocupar. Esto mediante emst. Después está el calculated, que es un valor que indica si ya hemos calculado o no este valor mínimo, que es el objetivo que buscamos lograr. Aquí se crea un objeto G de tipo Borubka, el cual el número que se le pasa como parámetro, el 6, indica cuántos nodos tendrá el grafo. Cada línea usa el método addEdge de izquierda a derecha, está ordenado como origen, destino y peso. Estos se usan para añadir una arista o conexión entre dos vértices. Por ejemplo, el primer caso g.addEdge 0,4,1. Este significa que hay una arista entre el vértice 0 y 4 con un peso de 1. Así el grafo queda completamente definido. Después usamos el método calcular árbol de expansión mínima. Este método se ejecuta el algoritmo de Borubka. Lo que hace es buscar la arista más barata, la conecta con cada componente y después une esas componentes usando la estructura unión, la que expliqué hace rato, y después repite el proceso hasta que todas las componentes se conecten y así se unen en un solo árbol. Después el resultado muestra el peso total. Este comando imprime el peso total mínimo del árbol, es decir, la suma del peso de las aristas elegidas, que es el g.getTotalWeight. Este método de addEdge lo único que se encarga es añadir una arista al grafo. En este caso se le agrega que las aristas, ya sea la de origen, source o destino, tienen que estar dentro del rango de 0 a el número de vértices menos 1. Es así que una vez comprobado todo esto, se agrega la arista.
Para el método calcular, que va a regresar la lista, la de Minimum Spanning Tree o árbol de expansión mínima, si la lista no ha sido inicializada, la inicializamos, y si ya está inicializada, solamente la limpiamos cada que hagamos un cálculo. Ahora, también vamos a inicializar un objeto de unión FINT, que ya fue explicado anteriormente. Esto con el fin de llevar un control de las uniones y de las búsquedas de padres. Igual manera, el número de árboles sabemos, o mejor dicho, el algoritmo nos dice que el número de árboles al inicio es igual al número de vértices. Es por eso que lo inicializamos igual. Ahora, en el calcular, ahora el funcionamiento. Nosotros vamos a repetir estos procesos con el while mientras el número de árboles sea mayor que 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos dos conjuntos que son los árboles. A uno tenemos el árbol de mínima expansión. Cuando el número de árboles sea 1, en teoría, nosotros ya tenemos el árbol de mínima expansión. Recordemos que en Borubka, o para implementar Borubka, todos los nodos deben de ser conexos. Es decir, deben de estar conectados. Debe haber mínima una arista que conecte al grafo. Entonces, nosotros hacemos, en este caso, hacemos un arreglo que se llama cheapest. Este cheapest, ¿qué significa? El más barato. Este se inicializa con el número de vértices. ¿Por qué? Porque en teoría vamos a buscar el más barato de cada padre. Y cada padre puede ser cualquier nodo en el grafo. Es decir, ahora, por eso lo inicializamos con -1, para determinar cuál es el mínimo por padre. Ahora vamos a hacer una búsqueda. En este caso, la búsqueda es simplemente recorrer todas las aristas en el orden que llegaron y empezar a buscar. Es decir, primero obtenemos la arista actual y la vamos a asignar a E. Después vamos a encontrar el padre del source o del destino, mejor dicho, del origen de la arista, y lo asignamos a set U. Después en set V hacemos lo mismo, pero con el padre del destino. Entonces, después, si los padres, o mejor dicho, las raíces de ambos son iguales, entonces significa que están en el mismo conjunto. No deberíamos buscar un mínimo ya. Ahora, si las raíces fueron diferentes, nosotros preguntamos, ok, este padre o el padre de U es en la posición de cheapest, en el índice de cheapest, es -1, es decir, que no se le ha asignado un mínimo, entonces le asignamos el mínimo. En caso contrario de que no fuera, o que ya tuviera un mínimo asignado, comparamos el actual con el mínimo que nosotros tenemos, y se replica este proceso con set V, y esto se hace con todas las aristas, pudiendo así nosotros tener varios mínimos. Por ejemplo, al inicio siempre se tiene que como todos los nodos son sus propios padres, o son raíces, son sus propias raíces, entonces al inicio todos los cheapest serán rellenados. Pero por ejemplo, al siguiente ciclo que nosotros hagamos, ya no van a ser rellenados. ¿Por qué? Porque en teoría ya hay menos conjuntos, entonces habrá unos que queden con -1, y esos ya en el siguiente for que explicaré ahorita, ya no se van a tomar en cuenta. Ahora, al agregar las aristas más baratas encontradas, ahora hacemos lo mismo que hicimos con las aristas, pero con los nodos. ¿Qué se hace? Entonces, lo que nosotros hacemos es recorrer todos los nodos o todos los vértices. Decimos que si cheapest en la posición del vértice actual es diferente a -1, podemos hacer algo. ¿Por qué? Como expliqué antes, no todos siempre van a ser padres, o mejor dicho, no todos siempre van a ser las raíces del conjunto. Entonces, si es -1, significa que ese no fue una raíz del conjunto. Si es diferente a -1, significa que sí hubo un mínimo de esa raíz de conjunto. Hacemos lo mismo, asignamos a E la raíz de cheapest, o mejor dicho, la arista de cheapest, y hacemos lo mismo de buscar por padres. Entonces buscamos el padre de U y el padre de V, que serán source y destiny respectivamente, origen y destino. Después preguntamos, si las raíces son diferentes, entonces añadimos esa arista al árbol de mínima expansión y hacemos una unión. Después, en teoría, por cada unión que hagamos, se disminuye uno el tamaño del árbol. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos 6 nodos y añadimos el nodo 0 con el nodo 2. En teoría, ya
cualquiera de esos dos puede ser padre. Pero en teoría, el 2, por ejemplo, apunta al 0, que es como su raíz, y el 0 a 0, es decir, la raíz es 0. Pero, como conjuntos, ya no son 6, en total son 5. Es por eso que cada unión va a disminuir el número de árboles en 1. Y esto se aplica todas las veces hasta que nosotros quedemos con un árbol, con un solo árbol. O mejor dicho, que el número de árboles sea 1. Y al final de todo esto, una vez repetido todo el proceso, nosotros vamos a retornar el minimum spanning tree, que es el árbol de expansión mínima. Y así es como nosotros implementamos el algoritmo de Borukja.